Ok, damos gracias a Dios por esta mañana que nos da nuevamente en Iglesia de Familia sirviendo a Cristo. Gracias a Dios también por la visita de nuestro hermano Luchito, de Fernanda, que nos visitan ahora y pues que Dios siga obrando en cada uno de nosotros y todos aquellos que puedan conectarse y también asistir aquí presencialmente. Hay algunos hermanos que me han dicho, yo quiero estar presencialmente. Entonces, pues también los hermanos que pueden, pues pueden venir hasta nuestra casa y desde aquí, pues estamos compartiendo la palabra de Dios y damos gracias a Dios que a través de los videos podemos compartir no solamente a nuestra iglesia, sino también a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes, allí en el Facebook de Mopi y también en mi Facebook personal. Y queremos esta mañana continuar con este maravilloso estudio que estamos teniendo en cuanto a mi experiencia con Dios. Y estos dos últimos domingos hemos visto un tema que es súper importante y es cómo es que Dios obra a través de sus siervos. Y hemos aprendido, en primer lugar, de que Dios está obrando todo el tiempo y Dios está obrando en todos los lugares donde nosotros estamos. En segundo lugar, vimos de que Dios quiere establecer una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. Y en esta relación, en tercer lugar, vemos que Dios nos habla. Y Dios nos habla para que nos podamos unir a Él en lo que Él está haciendo, en su obrar. Cuando Dios nos habla a nosotros, nos invita también a nosotros a unirnos a Él en lo que Él está haciendo, en lo que Él está obrando. En quinto lugar, nosotros actuamos de acuerdo a lo que Él nos habla, ¿no es cierto? A lo que Él nos habla. Actuamos de acuerdo a su palabra y por eso es importante tener este tiempo con Dios, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y estábamos viendo de que Dios nos habla cara a cara. Ese fue lo que vimos en la semana pasada. Y una vez que Dios me habla a mí cara a cara, yo tengo que hacer ajustes en mi vida para poder hacer lo que Dios me dice que haga. Y muchas veces tenemos que dejar de hacer ciertas cosas, que dejar algunas amistades, que dejar algunos de los hábitos que nosotros hemos desarrollado para poder hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y por último, tenemos que experimentar a Dios en su poder. Y cuando Dios obra en su poder. Dios obra en su poder. Dios nos usa a nosotros poderosamente. Así que esta mañana me va a acompañar a predicar aquí un bonito bebé, Samuelito. Entonces, vamos a orar en esta mañana para que Dios sea obrando en nuestras vidas y hablándonos. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes lo que vamos a estar mirando y es cómo mirar a Dios obrar, cómo mirar a Dios. Ahí vienen al rescate de Samuel. Ok, entonces quiero compartir en pantalla con ustedes este estudio. Y vamos a estar mirando cómo Dios está obrando. Vamos a aprender a mirar a Dios en esta mañana. Y eso es súper importante. Para mí, esta ha sido una de las lecciones que en el año pasado la aprendimos cuando estábamos en la escuela de Mopping, a cómo mirar a Dios obrando. Y esa ha sido una bendición
para mi vida. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes en esta mañana. Que tú nos hables a través de tu Espíritu, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestras vidas, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que podamos distinguir, Señor, tu voz. Hay muchas voces en este mundo y la voz de nuestros propios pensamientos interrumpen tu voz. Y en esta mañana queremos escuchar tu voz, Señor. Te pedimos que tú nos hables, que tú, Señor, nos guíes en cada momento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a manera de introducción, compartir una historia que nos comparte el autor de este libro, Mi experiencia con Dios. Y ellos fueron invitados a empezar un ministerio estudiantil en una de las universidades allí en Canadá. Y trataron de empezar un ministerio allí y por un año estuvieron tratando de tener estudios bíblicos allí en la universidad, pero sin resultados. Hasta que este hermano Tim Blackwell decidió hablar con ellos y mirar y decirles a ellos que ellos tenían que aprender a observar dónde Dios estaba obrando para que ellos se puedan unir a la obra de Dios y no ellos tratar de hacer la obra de Dios. Entonces los estudiantes le pidieron una explicación. ¿Cómo es que nosotros vamos a ver a Dios obrando? ¿Cómo es que nosotros nos podamos dar cuenta de que Dios está en esto que estamos haciendo? Entonces, el Señor le dio unos versículos a Tim y vamos a estar mirando ahí dos versículos importantes que creo que son la base para entender esto de dónde Dios está obrando. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí subrayen en el versículo 11, no hay quien busque, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo es que las personas pueden buscar a Dios? Es la pregunta, ¿no es cierto? Y vamos a ver en Juan, capítulo 6, Juan, el capítulo 6, en el versículo 44. Juan, capítulo 6, en el versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí aprendemos que la única manera en que Dios o que una persona puede buscar a Dios es cuando Dios mismo le habla, cuando Dios mismo le trae. Es Dios el que obra en las personas. Dios es el que toma la iniciativa para buscar al hombre. El hombre por sí mismo, en su propia naturaleza, en su naturaleza caída, no puede buscar a Dios. De ahí la importancia de que nosotros debemos orar. Orar para que Dios ponga en las personas ese deseo de buscarle. Ese deseo de que cuando escuchen la palabra de Dios, ellos puedan reaccionar y buscar a Dios.
Vivimos en días donde vemos en realidad la frialdad de la gente. O sea, tú les hablas de Cristo a las personas y ellos no quieren saber nada. Les hablas del Evangelio, piensan que es alguna religión, algún engaño. Y bueno, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, en tiempos de apostasía inclusive, donde algunos que conocían la verdad de una manera intelectual o asistían a alguna iglesia por razones religiosas o por razones sociales, en realidad se están apartando de Dios, porque en realidad nunca conocieron a Dios. Y de eso se trata la apostasía, de aquellos que rechazan a Dios después de haber tenido un conocimiento intelectual de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber que Dios está obrando? En primer lugar, tenemos que saber de que Dios toma la iniciativa y que la gente empieza a preguntar sobre asuntos espirituales. La gente no se va a interesar en Dios a menos de que Dios esté obrando en sus vidas. Y la manera en que te puedes dar cuenta de que Dios está obrando en una persona es porque se empieza a interesar por Dios. Es porque empieza a hacerte preguntas de asuntos espirituales. Entonces, allí es cuando te das cuenta de que Dios está obrando. Y vemos aquí que este hermano Tim le dio un consejo a estos jóvenes estudiantes que iban a empezar este ministerio ahí. Si alguien hace preguntas sobre asuntos espirituales, dejen cualquier cosa que estén haciendo y vayan a ver lo que Dios está haciendo allí. Y este fue el resultado. Una de las chicas de la universidad se encontró con otra chica y esta chica se enteró que ella era cristiana y le dijo, ¿tú conoces a alguna persona que nos pueda ayudar a un grupo de 11 chicas que estamos estudiando la Biblia, pero no entendemos? Necesitamos a alguien que nos ayude a entender qué es lo que dice la Biblia. Y dice esta chica, hermano Tim, seguí su consejo. Yo tenía que tomar una clase y falté a la clase para para ir a ver qué es lo que Dios estaba haciendo con estas chicas. Y es así como empezaron el ministerio y muy pronto tuvieron 3 grupos de estudios bíblicos allí en la universidad. Cuando nosotros hacemos esto, Dios empieza a obrar. El año pasado, y esto ya es un ejemplo personal, el año pasado, después de tomar estas clases, nos entusiasmamos y empezamos a orar. Y Señor, nosotros queremos estar donde tú estás obrando. Allí es donde nosotros queremos estar. Y empezamos a orar. Y pues en una de esas días, como nunca, nos visitó alguien de Otavalo, una chica, Sarita Matán. Nos visita aquí y justo ese día estaba el hermano Tim Van aquí con nosotros en la casa. Y me acuerdo que Grace también estuvo allí. Y el hermano Tim Van le compartió a ella este librito de mi experiencia, el plan de Dios para los discípulos de Cristo. Y pues con Sarita empezamos a orar, hicimos un plan y ella empezó a repartir este librito que Tim Van nos dejó. A propósito, todavía tenemos algunos de estos libros para dar a personas que están interesadas en seguir el discipulado. Y ella empezó a repartir con jóvenes en primer lugar, a jóvenes otavaleños. Y tuvimos, después de unos pocos meses, la primera graduación. El hermano Tim Van vino
y tuvimos ahí en el auditorio principal de Otavalo, allí en el Colibrí, una graduación. Después, esta hermana Sarita también compartió en su iglesia. Y un día los líderes de la iglesia me invitan para que yo vaya a exponer de qué se trata este librito de El plan de Dios para los discípulos de Cristo. Y después que los líderes escucharon de qué se trataba, ellos dijeron, hermano, nosotros pensábamos que usted tenía una mala doctrina, pero después de escucharle queremos que venga a nuestra iglesia. Así que un día fuimos a la iglesia y me dieron 2 horas para predicar y poder explicarles de qué se trataba este libro a toda la iglesia. Como resultado de eso, ahora Sarita está enseñando en la iglesia este librito allí en una de las clases allí en la iglesia. La hermana de Sarita nos invita luego a una radio cristiana allí en Otavalo. Y empezamos allí, se llama la radio Nueva Vida Estéreo. Y nos fuimos a visitar desde donde transmitían. Bueno, como resultado de eso, ahora estamos transmitiendo los domingos a las 7:30 de la mañana. Estuve yo predicando a las 6 de la mañana y ya me cambiaron el horario y ahora estoy predicando a las 7:30 de la mañana todos los domingos. Esta mañana estuve predicando allí. Pero esa fue la manera de ver cómo Dios estaba obrando. Después me llaman de aquí, de una iglesia, así sin pensar, me llaman de una iglesia y no saben de qué, de otavaleños, aquí en Quito. Y me llaman un amigo que es el pastor, que le conocimos a él desde jovencito, y nos dice, hermano Pablo, quiero que venga a nuestra iglesia, nos ayude a bautizar y luego para que usted predique la palabra de Dios. Y fui, y ahora, como resultado de eso, tenemos un grupo de discipulado con algunos de estos hermanos de la iglesia de Otavalo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está, de esa manera nos ha mostrado, donde las personas han mostrado interés. Y me parece algo sobrenatural de que Dios haya escogido a otras personas, ¿verdad? Que no viven aquí en Quito y que a través de las redes y todo eso estamos teniendo los grupos de discipulado. Esa es la manera en que Dios está obrando. Cuando nosotros vemos el interés en las personas, entonces podemos darnos cuenta de que Dios está obrando. Cuando Dios nos muestra dónde Él está obrando, es decir, dónde tienen interés, nosotros no debemos tardar en involucrarnos en ello. ¿Sí? Dejar todo lo que estamos haciendo para seguir lo que Dios está haciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, en el capítulo 10. Lucas, el capítulo 10, en el versículo 7. La instrucción que da el Señor Jesús a los discípulos que van a predicar por las casas. Jesucristo envía a los 70 a predicar, y fíjense en lo que dice en el versículo 7. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Versículo 5 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Cuando predicamos el evangelio y estas personas aceptan el mensaje del evangelio y tienen interés en el evangelio, entonces el Señor Jesús dice, quédense ahí. Ya no sigan el camino, quédense allí. ¿Y para qué Jesucristo les dice que se queden? ¿Qué piensan ustedes? Una vez que ya comprenden el evangelio, ¿para qué deben quedarse? Para el discipulado.
¿Sí? Entonces, si hay una familia, una persona que tiene interés en las cosas del Señor, quédate con esa persona, disipúlala. Si tiene interés, no pierdas la oportunidad que Dios te está dando para continuar el discipulado con ellos. Vamos a ver otra de las enseñanzas en el libro de los Hechos. ¿Qué hicieron los discípulos en Hechos 14, del 21 al 23? ¿Qué es lo que los discípulos hicieron? Hechos 14, del 21 al 23, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí vemos algo que es importante. Tú predicas el evangelio y cuando tú predicas el evangelio, dice que el evangelio hace discípulos. Sí. Y esto es algo nuevo, ¿no? Para muchos. El evangelio es el que hace discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que el evangelio es el que tiene poder para transformar el pensamiento y el corazón de las personas. Hace discípulos. El evangelio transforma, hace discípulos. Y a esos discípulos, ¿qué hay que hacer con aquellos discípulos? Aquellos que se convirtieron. Fíjense en el versículo 21 de Hechos 14. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y el versículo 22 dice, confirmando el ánimo de los discípulos. Esta palabra confirmando quiere decir fortaleciendo. Y el ánimo es las almas de los discípulos. Ellos estaban fortaleciendo el alma de los discípulos. Eso es lo que nosotros llamamos el discipulado. Es cuando una persona se interesa en las cosas de Dios, cuando una persona, Dios le toca y empieza a hacer preguntas y empieza a querer seguir creciendo espiritualmente, entonces nos podemos dar cuenta dónde Dios está obrando. Vemos mucha indiferencia en este libro. Muchas personas no se interesan, muchas personas no quieren, pero tenemos aquí las instrucciones del Señor cuando dice, en la casa en que les reciban, ahí quédense. En la casa donde tienen interés, en la casa donde tienen preguntas, con ellos quédense y continúen el discipulado. Dios los tiene donde Él puede realizar a través de nosotros sus propósitos. Volvamos nuevamente a Lucas, el capítulo 10. Lucas en el capítulo 10. En el versículo 1, a ver, Lucas en el capítulo 10, versículo 1 dice, después de estas cosas designó el Señor Jesús también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a todo lugar a donde él había de ir. Ahí subrayen en sus Biblias, a donde él había de ir. Jesucristo ya tenía los lugares donde él quería ir y envía a sus discípulos a los lugares donde él quería ir. En representación de él van los discípulos para compartir el evangelio. Y eso es lo que quiere. El Señor ya tiene los planes.
el Señor ya sabe cuáles personas son las que van a creer, van a aceptar. Dice que el Señor ya tiene que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Cuando Pablo estuvo allí en Corinto, Jesucristo le habla a Pablo y le dice, Pablo, yo tengo a muchos escogidos en esta ciudad. Así que no temas y continúa hablando. Entonces, nosotros vemos de que Dios ya tiene un plan, de que Dios ya tiene las personas en las que Él está obrando. Dios ya tiene las familias en las cuales Dios quiere salvar. Así que nuestro trabajo es simplemente orar para que Dios nos guíe a esas personas. Obviamente vamos a predicar el Evangelio y donde Él esté obrando, allí vamos a ir nosotros. Como iglesias de familia que sirven a Cristo, tenemos unos folletitos para regalar a las personas. Así que si ustedes quieren esos folletitos para regalar a las personas, les podemos dar. Y obviamente oremos para que Dios toque el corazón de estas personas. Y pues en las personas que Dios obre, con ellos vamos a hacer el seguimiento. Así que al terminar la reunión, les podemos dar esos folletitos, porque justamente estamos esperando que se acerque un poquito más el mundial, porque son relacionados con el fútbol, ¿no? Son estos folletitos que hemos hecho y queremos repartir aquí en el barrio o en los lugares donde ustedes viven para que ellos puedan recibir el evangelio, aunque sea por un folleto. Pero en las personas que Dios obre, vamos a darles el seguimiento para que ellos puedan crecer espiritualmente, para aquellos que acepten. Dios ya tiene planes trazados para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso está en Efesios, el capítulo 2, el versículo 10. Dios ya tiene planes preparados para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que, mis hermanos, ¿cuál es la esencia de la salvación? La esencia de la salvación es la negación de uno mismo y el retorno a tener a Dios como el centro de nuestra vida. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Una vez que nosotros entendemos que Dios ya tiene un plan, de que Dios ya tiene las personas en las cuales Él va a estar obrando, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que dirigir nuestras vidas? Hay dos maneras de vivir, ¿no es cierto? Una, centrados en nosotros mismos. Centrados en lo que nosotros queremos alcanzar en esta vida, en este mundo. Centrados en nuestros planes, en nuestros proyectos. Pero Dios, hay otra manera de vivir y es nuestra vida centrada en Dios. Vamos a estar mirando en la Biblia ejemplos de una vida centrada en uno mismo. ¿Qué es vivir una vida centrada en uno mismo? Una vida centrada en uno mismo es cuando confiamos en nosotros mismos. Cuando confiamos en nuestras habilidades, en nuestros propios recursos, en nuestra propia sabiduría, buscando nuestro propio éxito a través de ponernos metas y estrategias personales. Esa es una vida centrada en nosotros mismos. Vamos a ver en Génesis, el capítulo 2, versículo 17. Génesis, capítulo 2, versículo
17. Les pido que vayan anotando estos versículos para que puedan estudiarlas ahí en su casa. Dice, más del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Dios le había dicho a Adán y Eva que no coman de ese árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, porque en el momento que lo hagan, ellos van a morir, van a separarse de Dios. Aunque ellos no murieron físicamente en ese momento, alguien tuvo que morir. Y ustedes saben de que Dios trajo pieles. Es decir, de que Dios había hecho un sacrificio para cubrir el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva comieron de ese árbol porque ellos cambiaron su enfoque. En lugar de dirigir sus vidas centradas en Dios, ellos empezaron a centrar en sí mismos. ¿Qué les dijo Satanás? No, si comes de ese árbol no vas a morir y vas a tener la sabiduría de Dios. Y se comieron el cuento. Les gustó esta partecita de que ellos van a tener la sabiduría de Dios, porque empezaron a centrarse en ellos mismos. Y desde ahí en adelante el hombre vive su vida centrado en sí mismo. Lo mismo vemos ahí en Génesis, en el capítulo 3, en los versículos de 1 al 7, cuando ellos deciden comer de ese árbol. Fíjese en el versículo 6 de Génesis 3, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí viene con lo que yo les decía, una vida centrada en uno mismo. Vive de acuerdo a sus propios recursos y a su propia sabiduría. Ellos miraron cómo cubrir su pecado, cosieron hojas de higuera y después dice que se escondieron tras los árboles, dice en el versículo 8. Ahí vemos cómo el hombre decidió vivir una vida centrada en sí mismo, en sus recursos, en su sabiduría, en sus estrategias, en sus métodos y no en Dios. Vamos a ver otro ejemplo de una vida centrada en sí mismo en Números 13:31. Números, capítulo 13, el versículo 31. Números 13:31. Dice así la palabra de Dios. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir con aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y aquí tenemos en esta historia donde Dios manda 10 espías, ¿no? Ahí a la tierra prometida, ahí a Canaán. ¿Y qué es lo que pasó? Solamente hubieron 2 personas que dieron un reporte positivo y 8 personas un reporte negativo. 10 personas dieron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando regresaron los espías, dijeron de que no, estos hombres son como gigantes.
estaban enfocados en ellos mismos. No estaban enfocados en Dios. Como dice ahí en el versículo 30, ahí Caleb, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que aquellos. Ahí tenemos a Caleb, que estaba enfocado en Dios y no en ellos mismos. Entonces, debemos hacernos la pregunta, ¿cómo yo estoy llevando mi vida? ¿Estoy enfocado en Dios o en mí mismo? ¿Estoy dependiendo en Dios o estoy dependiendo en mis recursos, en mi propia sabiduría? Vamos a ver qué es una vida centrada en Dios. Una vida centrada en Dios es mirar a Dios, donde Dios está obrando, donde Él está manifestando su poder, su presencia, su autoridad, para que yo pueda vivir una vida santa y piadosa, según la palabra de Dios. ¿Estamos viendo el obrar de Dios en nuestras vidas? Justamente lo que nos compartía Grace del choque que nos chocaron por atrás del carro el día de ayer. Pero gracias a Dios, pues fue con la bendición de Dios, ¿no? Ninguno de nosotros salió herido, golpeado. El carro todavía funciona, dice. Entonces, vemos que Dios está obrando, de que Dios tiene el cuidado de nosotros. Vamos, una de las historias en la Biblia, en Génesis, en el capítulo 39, Génesis en el capítulo 39, vemos allí, ustedes pueden leer la historia de José. Y sabemos que José fue vendido por sus hermanos. Cuando llegó allí a Egipto, le acusaron de cosas que él no había hecho y le metieron en la cárcel. Y a pesar de todo eso, dice la palabra de Dios de que la mano de Dios estaba sobre José. La vida de José estaba enfocada en Dios. Vemos allí cómo la esposa de Potifar se ofreció a José. Pero ¿cuál fue la respuesta de José? Versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿En quién estaba enfocado José? José estaba enfocado en Dios. ¿Cómo iba a ser algo que le iba a desagradar a Dios? Eso es algo tremendo. Nuestras decisiones tienen que ser enfocadas en Dios. Muchos de nosotros tenemos tentaciones, muchos de nosotros tenemos tentaciones. La pregunta es, ¿vamos a ceder a la tentación? ¿O vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuántos de ustedes han sido tentados? Doblemente, dice. Las dos manos. Doblemente. Muchos de nosotros somos tentados y somos tentados a abandonar las promesas de Dios. Somos tentados a abandonar el poder de Dios
y queremos tratar esos asuntos que nos rodean, esos problemas o tentaciones, lo tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas. Bueno, vemos ahí otro ejemplo más para terminar esto. Números 14, 8 y 9. Números 14, 8 y 9 de una vida centrada en Dios. Números 14, 8 y 9. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Se acuerdan cuando llegaron también allí a Jericó y empezaron a darse vueltas alrededor de la muralla de Jericó 7 veces? ¿Qué pasó? Las murallas se derrumbaron, cayeron. Pregunta, ¿qué estás haciendo con las murallas que se aparecen en tu vida? ¿Cómo estás enfrentando esas murallas que aparecen en tu vida? ¿Te enfocas en Dios, en el poder de Dios? ¿O te enfocas en tu sabiduría, en tu estrategia, en tu poder? Y tratas de salir de ese problema. Es tremendo. Y siempre recibimos tentaciones, ¿no? Justamente me llamó la señora que nos chocó el carro y nos decía, oiga, pero si usted tiene seguro, ¿por qué no le dice a su seguro que usted tuvo la culpa y de esa manera el seguro paga el daño y así me ayuda a mí? Y ya se resuelve el problema, ¿no? Y me dice, ayúdenme. Y se me cruzó por la cabeza, ¿no? Si yo quiero que se arregle eso rápido, solamente tengo que decir que yo tengo la culpa y no ella. Y el seguro cubriría eso. Claro que yo perdería también puntos en el seguro, ¿no? Porque después, cuando compre nuevamente el seguro, pues me va a salir más caro. Entonces, y esas son las propuestas, ¿no? Que te hacen, que te dicen, miente. Y muchos de nosotros somos tentados a mentir. ¿Para qué? Para supuestamente salir de nuestros problemas. Esa es una vida centrada en nosotros mismos. Y podemos mirar muchos otros ejemplos en la Biblia y vamos a verlos rapidito, solamente los voy a ir mencionando para que ustedes lo anoten. Cuando nosotros tenemos nuestra vida centrada en Dios, nos vamos a involucrar en lo que Dios está haciendo. Vamos a ver algunos ejemplos, ustedes lo pueden anotar. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 14. Dice que Dios reveló a Noé que él quería destruir la maldad y salvar a su familia. ¿Ustedes se acuerdan con Noé? ¿Qué pasó? Vino el diluvio. Y toda la humanidad, excepto la familia de Noé, murió. Ahora, ¿cómo es que Dios le invita a Noé a unirse a la obra que él está haciendo? ¿Qué es lo que Dios le ordenó a Noé? A construir el arca. Y Noé se involucra en lo que Dios está haciendo y le dice, tú vas a construir un arca. Y por 100 años o 120 le estuvo predicando. Estuvo predicando y mientras él construía el arca, predicaba acerca del juicio de Dios que va a venir.
Y de esa manera Noé se involucró en lo que Dios estaba haciendo. Otro ejemplo que podemos mirar, el ejemplo de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que él va a destruir Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18 del 16 al 21. Génesis 18, 16 al 21 y Génesis 19, 3. Dios le invita a a Abraham. Dios le invita a Abraham a unirse a él. Y vemos qué es lo que sucedió. Fuego descendió del cielo y se destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Otro ejemplo que vemos es el de Gedeón. En Jueces capítulo 6, versículos 11 al 16. Dios le reveló a Gedeón que él quería salvar a Israel por medio de la mano de Gedeón. Eso es impresionante. Dios siempre nos va a hablar. Dios nos ha revelado a nosotros qué es lo que Él está haciendo. ¿Qué Él nos ha revelado a nosotros? Nos ha revelado de que Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 12, el versículo 3, vemos la promesa de Dios a Abraham. Vamos a leer Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios nos ha revelado a nosotros que Dios quiere bendecir a las familias. Y por eso le pusimos el nombre de la iglesia, Iglesia de Familias Sirviendo a Cristo. Dios quiere bendecir a las familias para que estas familias sean de bendición a otras familias. Dios nos ha mostrado en su palabra cómo es que Él quiere bendecir a estas familias. Y eso está en Génesis, en el capítulo 22, versículo 18. Génesis 22, 18. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cómo es que Dios va a bendecir a las familias de la tierra? A través de la simiente de Abraham. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas en el capítulo 3, el versículo 16, nos muestra. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y aquí se nos aclara a nosotros cómo es que las familias de la tierra van a ser bendecidas cuando conozcan a Cristo. ¿Y cómo van a conocer a Cristo? Lo que Cristo hizo. ¿Cómo la gente va a conocer a Cristo? Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios del capítulo 15, versículos 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 15, del 1 al 3 dice, además de esto os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
Las familias de la tierra van a ser bendecidas por la simiente cuando escuchen el Evangelio. El Evangelio es la bendición para las familias. Las familias van a conocer a Cristo cuando escuchen el Evangelio. Y la iglesia de familia sirviendo a Cristo existe para eso, para que las familias que lleguen a conocer a Cristo a través de este grupo de familias puedan compartir con otras familias de Cristo y disipularlas y ayudarlas en el crecimiento espiritual. Para terminar, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Vamos a mirar el cumplimiento total de la promesa hecha a Abraham. Apocalipsis del capítulo 7, versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice que allí van a estar gente de toda lengua, tribu y nación. Yo digo, ahí va a estar la tribu Pérez, la tribu Sánchez, la tribu Alba, la tribu Winston va a estar ahí. Es decir, las familias de la tierra van a ser bendecidas. Las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y van a estar un día en la presencia del Señor, porque ellos han recibido la bendición. La bendición. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Vamos a ver en Juan 12:25 y Salmos 27, los últimos dos versículos. Juan 12:25. Juan capítulo 12, versículo 25. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. La primera cosa que debemos aprender es que si nosotros vivimos una vida centrada en nosotros mismos, si nosotros tenemos miedo, ¿verdad? Queremos disfrutar la vida, decimos nosotros. Cuando queremos disfrutar la vida por nosotros mismos, dice que la vamos a desperdiciar, la vamos a perder. Si en cambio nosotros vivimos para Cristo, vamos a experimentar la vida eterna, las bendiciones de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Y por último, Salmos 27. Salmos 27. ¿En dónde está nuestro enfoque? Salmos 27. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. El pueblo de Israel iba a poder vencer a los enemigos, no por confiar en los carros y los caballos, sino por confiar en el nombre de nuestro Dios. El nombre de nuestro Dios habla del poder de Dios, de la autoridad de Dios, de la presencia de Dios. Es en el nombre del Señor que nosotros tenemos victoria. Aprendamos a mirar a Dios obrando. Y cuando ustedes vean gente
interesada, después de compartirles el evangelio, continúen con ellos. Discipúlenles. Compártales lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han aprendido de la palabra. Y es importante crecer espiritualmente para tener que compartirlo. Cuando tú guías a una persona a Cristo, esta persona te empieza a hacer preguntas y después, ¿cómo le vas a responder? Por eso es importante que tú también crezcas espiritualmente, para que puedas dar seguimiento a aquellos que tienen interés en la palabra de Dios. Así que oremos para que Dios siga obrando y siga guiándonos. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por aquellas personas que muestran interés. Gracias por aquellas personas que han decidido unirse a ti. Señor, enséñanos a mirar dónde tú estás obrando. Para unirnos a ti, Señor, en lo que tú estás haciendo. Que podamos vivir nuestras vidas centradas en Dios y no en nosotros mismos. Que podamos confiar en el Señor y no en nuestras habilidades, nuestras estrategias. Como leímos en este versículo, no poner nuestra confianza en el carro y los caballos, sino en tu nombre. Señor, gracias te damos y sigue guiándonos a esta iglesia, a la iglesia de familias sirviendo a Cristo, para que muchas otras familias puedan ser bendecidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, nos estaremos conectando el próximo domingo.